El capitán del ejército John Lincoln, de 51 años, regresó a casa de un recorrido y encontró a su hija dormida en el piso de la cocina. Si se enteraba de que su esposa, la madrastra de la niña, la había obligado a hacerlo, se vengaría del mismo modo o algo peor. El capitán John Lincoln estaba ansioso por llegar a casa. Estuvo fuera de casa durante más de 8 meses y le resultó difícil mantenerse en contacto. Sirvió allí 4 veces hasta el momento en que finalmente se retiraron los soldados estadounidenses. John era un oficial condecorado que disfrutaba del respeto de sus compañeros en el ejército y entre sus amigos. A menudo se refería a los hombres afganos que comandaba como su segunda familia. Sin embargo, John ya tenía más de 50 años y su necesidad de su propia familia se hizo más fuerte a medida que pasaba el tiempo. Hizo lo que tenía que hacer, pero no estaba en el mismo estado de ánimo que antes de tener que pasar tanto tiempo lejos de su esposa Carol, su hija Emma y sus hijastros Lillian y Henry. Cuando se volvió a casar, Emma, su hija biológica, tenía apenas 3 años y Carol ya tenía 2 hijos mayores, a quienes acogió calurosamente en su hogar. Durante su último turno en Afganistán, la comunicación por teléfono e Internet era increíblemente irregular. A veces tenía que conformarme con una videollamada rápida. En una de estas llamadas, John prometió saltar a casa hasta que el ejército partiera de Afganistán. No obstante, el hombre fue puesto en libertad 2 meses antes y estaba encantado de volver a casa. Actualmente viajaba a su estado natal de Florida. Además, creía que nunca volvería a ver a su esposa, hijo o hijas. No dijo que estaría aquí pronto. Tenía la intención de sorprenderlo, pero no tenía idea de que se quedaría estupefacto cuando regresara. Mientras estacionaba el auto, John ni siquiera se molestó en recoger el equipaje. Tenía una sonrisa brillante y caminaba con lágrimas en los ojos mientras se acercaba a la puerta principal a una hora muy temprana. Llamó a gritos a su esposa e hijas, pero no pudo escuchar ningún ruido proveniente de la casa. Gritando, cariño. Gritó, regresé, y buscó las llaves. Esperó una respuesta, pero cuando miró hacia el garaje, todo lo que vio fue su auto. ¿Se han ido? Si no estuvieran en casa, se llevarían una tremenda sorpresa cuando llegaran. Estaría adentro, viendo la televisión y bebiendo cerveza mientras descansaba en el sofá. Cuando llamó a todos, nadie respondió cuando finalmente logró abrir la puerta principal. La casa estaba demasiado silenciosa. Marcó una vez más, y tomó unos segundos antes de escuchar una voz chillona decir, «Papá», en respuesta. «Estoy aquí». «Emma, ¿dónde estás?», respondió. El tono bajo de la voz sobresaltó al oficial. A pesar de que sabía que era Emma, estaba algo sorprendido por lo tranquila que estaba hablando dado lo alegre y habladora que parecía en general. Caminó por el corredor principal de la casa, revisando cada habitación. Ninguno de ellos sostenía a un ser humano. Entró en la cocina y vio que parecía estar cerrada. Para abrirlo, tuvo que confiar en todo su poder físico. Emma estaba allí, llorando. Ella corrió rápidamente para abrazarlo. La niña lloró y solo estaba feliz de que él hubiera regresado. «Te extrañé tanto», comentaba. John fue incapaz de comprender lo que estaba pasando. Incluso cuando ella era una niña muy pequeña, él se había ido previamente por largos periodos de tiempo, pero nunca había regresado para encontrar a su hija en tal estado. Mientras sostenía a Emma, descubrió un colchón en el piso de la cocina. Luego sacó a la niña de su pecho y preguntó para qué era. «¿Estás durmiendo aquí, Emma?», dijo Trump. Aunque lo intentó, la niña no pudo hablar. Ella comenzó a llorar una vez más, buscando a tientas sus palabras. Su padre le dio otro abrazo y le aconsejó que se calmara. El niño pequeño gritó, «Oh, papá, oh, por favor», luciendo aterrorizado. John se sorprendió al encontrarse confundido y comenzando a sentirse aprensivo después de llegar esperando una celebración. Luego le indicó a su hija que mantuviera la compostura mientras describía con precisión lo que estaba pasando allí con la voz de mando que aprendió en el ejército.
Empieza explicándome por qué me encerraron en la cocina y por qué hay un colchón aquí, respondió en tono serio. Emma dejó de llorar y comenzó a recuperarse. ¿No ves?, preguntó. Una vez más, te marchas y yo me quedaré aquí con ellos. Sola. John, que todavía no podía comprender, abrazó a su hija, dijo que su turno había terminado, se comprometió a no volver a dejarla nunca más e incluso llegó antes de lo esperado. Sin embargo, ¿podría terminar con esto? Tú, ordenó el padre, y la hija inmediatamente comenzó a contar la historia. Emma informó que hace 6 meses, su media hermana Lillian comenzó a quejarse de tener que seguir compartiendo habitación con ella. Después de que John se casara con ella, Carol y sus 2 hijos se mudaron con el comandante militar. Henry tendría su propia habitación, mientras que Lillian y Emma la compartirían. Lillian estaba encantada de descubrir que pronto tendría una hermana a pesar de que todavía era una niña pequeña en ese momento. Estaba encantada de compartir una habitación con el miembro más joven de la familia. Se comprometió a cuidar de Emma y observar su crecimiento. A pesar de las tensiones regulares que surgen cuando las personas comparten un hogar y una familia, pasaron casi toda su infancia llevándose bien. Lillian afirmó que compartir una habitación con su hermana le impidió tener el aislamiento y el espacio que necesitaba porque su sentido de sí misma no se desarrolló por completo hasta la adolescencia. Para evitar compartir la habitación con su hermana, Lillian ocasionalmente empacaba sus cosas y usaba el baño sola, pero en realidad, lo que realmente quería era que Emma se fuera. Recientemente, Lillian se ha quejado con más frecuencia y se ha vuelto cada vez más resentida con Emma. En sus 2 primeras misiones en el extranjero, la hija y la hijastra de John todavía eran jóvenes y no se habían metido en peleas físicas serias en el dormitorio. A la tercera vez, se habían expandido. Como un día no había nadie más en casa, Lillian decidió pasar la noche en su habitación con su amante. Después de esperar 15 minutos, Emma entró repentinamente en la habitación, sorprendiendo y avergonzando a los 2. Emma no esperaba ver a nadie allí y no quería interrumpir nada, por lo que se sorprendió al descubrir a su hermana y su novio allí solos. «Oh, lo siento, Lillian», susurró la menor, sonrojada por la vergüenza. «No me dejaste saber nada y no tenía idea de que había alguien aquí», dijo. Lillian se desquició. Le gritó a su hermana que llamara a la puerta antes de entrar y que dejara de ser tan idiota con ella. La habitación también le pertenecía a ella, argumentó Emma, por lo que tenía derecho a acceder a ella cuando quisiera, aunque no esperaba estar en la casa. Lillian gritó, «Vivir contigo es lo peor que me ha pasado. Espero que te vayas ahora mismo». Emma sollozó mientras bajaba corriendo las escaleras. Enfadada por los comentarios de su media hermana, sollozó y enterró su cara en los cojines del sofá. A pesar de sus frecuentes desacuerdos y el hecho de que ambos entendían que Lillian quería más privacidad, nunca la habían tratado de esta manera. Unos minutos después, Carol entró en la habitación y vio a Lillian allí con su novio, llorando. Emma solo respondió que se habían enfrentado y que Lillian la quería fuera de su vida sin mencionar nada más. Emma esperaba que Carol hablara con ella, pero todo lo que hizo fue suspirar y decir, «A veces desearía que tú también desaparecieras, al igual que tú. Tu padre», y luego se fue en silencio. Lo único que alivió la perplejidad y la sensación de dislocación de Emma fue el paso de los días. Las 2 hermanastras nunca más interactuaron de esta manera después de ese día. Cuando John estaba en casa, entablaban conversaciones cordiales. Mientras estuvo fuera, Lillian sintió frío o Emma fue ignorada. La hija nunca le había mencionado esto a su padre porque pensaba que él ya tenía demasiadas responsabilidades como capitán del ejército. Como John destacaba a menudo, tenía tanto a su familia militar como a su familia del corazón. Emma era de la opinión de que todos los problemas de su hermana podían manejarse sin la ayuda de su padre. Sin embargo, Emma estaba equivocada, como pronto quedaría claro. Cuando John Lincoln hizo su último viaje a Afganistán, todo llegó a un punto crítico. Henry, el hijo mayor de Carol, decidió viajar con su novia y les dejó claro a todas las invitadas que no quería que nadie se quedara en su habitación.
Dejaría todo allí hasta que volviera. Sin avisar a nadie, sacó la llave y cerró la puerta. Ni siquiera Carol tenía una copia. Lillian, por otro lado, no esperó una semana antes de intensificar su reprimenda pública a Emma. Quería la habitación para ella sola, para decirlo simplemente. Hizo un intento de responder agregando, pero no tengo un lugar para dormir, vestirme y hacer todo. Aquí llegué primero, y es mi derecho, replicó la hermana, durmiendo en el sofá. Fantástico, Lillian. De ti, Lillian gritó en voz alta para que toda la casa lo escuchara. Ya he tenido suficiente contigo pegado a mí. Necesito mi habitación, mis cosas y mi espejo. Arrebató las pertenencias de su hermana de la habitación y las arrojó al pasillo mientras gritaba. Carol se apresuró a subir las escaleras después de escuchar el choque. Lillian me está echando de mi propia habitación. Carol se giró para mirar a su hija legal y simplemente dijo, no iré a la cárcel por ustedes dos, en respuesta a los gritos de ayuda de la niña. Son enormes y pueden resolverse solos. Cuando Emma escuchó esto, su rostro se oscureció con tristeza y Lillian se rió entre dientes. Le gusta ser cruel y lo estaba haciendo. A pesar de las súplicas de Emma, Carol se negó a dejarla quedarse en la habitación de Henry, afirmando que no querría comenzar una pelea con su hijo y que, aunque pudiera, no tenía la llave. Emma luchó para dormir en el sofá durante las siguientes 3 semanas mientras sufría un dolor de espalda insoportable. Margaret por lo general la desanimaba recordándole que John estaba en una misión en un país lejano, rodeado de una variedad de peligros y trabajos, y que a menudo había contemplado contarle a su padre lo que estaba pasando. Ya que la vida de tu padre está en peligro, ¿realmente crees que es aceptable preocuparte por tal tontería por él? Deberías enfrentar este asunto tú misma y demostrarle que no eres una debilucha, aconsejó la madrastra a Emma. La niña lloró mucho ese día. Se sentía débil e inútil ya que no entendía por qué estaba pasando esto. Si bien extrañaba mucho a su padre, carecía del coraje para dirigirse a alguien allí. Cuando ella lo necesitaba, su padre estaba ausente y extremadamente ocupado. La niña no pensó que fuera apropiado para ella aumentar las cargas del capitán. Mientras escuchaba toda la narración de Emma, John se sintió disgustado y culpable. Desde que se casó con Carol y comenzó a vivir con ellos, había tratado a Lillian y Henry como a sus propios hijos. John era un capitán del ejército estricto que estaba comprometido con las personas que le importaban. Sabía que habría discusiones entre las mujeres, pero no pensó que llegaría a ese punto. Además, no entendía por qué su esposa no había hecho nada para mejorar la situación mientras él estaba en el extranjero. Lamentó haber perdido todo lo que estaba inmediatamente frente a él, ¿y dónde están ahora Carol y los demás?, finalmente le preguntó a Emma. Cuando se le preguntó sobre su viaje para encontrarse con Henry en la playa para celebrar el cumpleaños de Lillian, la niña dijo que habían volado 4 días antes. Sin embargo, dado que el padre de Lillian, el ex esposo de Carol, también estaría allí, ese era un asunto privado para su familia. Como resultado, Emma estaba dormida en la cocina. Carol huyó después de encerrarme aquí. Soy bienvenida a cualquier sándwich y cualquier otra cosa que aún esté en el refrigerador. Amenazó con encerrarme aquí para que no espiara las cosas de Lillian o tratara de volver a mi habitación. Ya he gritado, pero nadie ha respondido. Nuestro teléfono sonó en la sala, pero no pude salir a contestar, dijo la chica, secándose todas las lágrimas de sus ojos una vez más. Entonces se escuchó una llamada proveniente de la puerta de la sala. Cuando John fue a ver quién era, una mujer de unos 50 años estaba allí. Cariño, soy yo, dijo mientras se identificaba como Fiona. John no estaba al tanto de Fiona, a quien Emma reconoció como una vecina que acababa de mudarse calle abajo. Fiona fue muy hospitalaria y complaciente. Encontró realmente extraño que el niño pequeño de la casa durmiera en el sofá cuando conoció a Carol. Desde entonces, cada vez que pasaba por la casa o se encontraba con Emma, le preguntaba si todo estaba bien y si necesitaba algo. Luego, John abrió la puerta y se presentó como el esposo de Carol y el padre de Emma.
tenía un plato en sus manos con una tapa. Hola. Fiona es tu nueva vecina. Escuché ruidos aunque últimamente no he visto ningún automóvil en esta entrada. Cuando llamé, nadie respondió. Decidí traerle este almuerzo a Emma tan pronto como pude ver un automóvil. Acercándose. Ella es. John le dio acceso a la mujer una vez que se dio cuenta de que tenía buenas intenciones. Notó que Emma estaba toda despeinada, tenía los ojos rojos de tanto llorar, se veía pálida y enferma, y se apresuró a abrazarla y preguntarle qué había pasado. El padre y la hija le contaron toda la historia. Fiona sabía que había un problema y ocasionalmente había contemplado llamar a los servicios sociales, pero se contuvo por temor a involucrarse demasiado pronto y empeorar las cosas. En cualquier caso, la niña no había interactuado con ella antes. Mientras hablaban, Emma comió la comida que le había dado su vecina. No había tenido una comida que realmente le encantara en unos pocos días. John agradeció a Fiona por su preocupación y por asegurarle que todo se arreglaría. Tan pronto como la mujer se fue, comenzó a pensar en lo que haría con Carol y sus hijos. Margaret regresó a casa con Lillian y Henry 2 días después. Cuando llegaron, no pudieron meter el auto en el garaje. Uno de los 3 colchones en el patio delantero pertenecía a la pareja. La entrada estaba llena de otras pertenencias y prendas que pertenecían a Margaret y sus hijos. Cuando observaron eso, quedaron asombrados. Cuando Henry hizo una mueca de idiota y Lillian se cubrió los labios, Carol se irritó y pensó que su hijastra tenía la culpa. Alguien comentó, ese imbécil debe haber salido y hecho todo esto, ¿me compensarán, Emma? La mujer gritó y entró en la casa. Cuando abrió la puerta, vio a su esposo en lugar de a la niña. Él la esperaba pacientemente mientras descansaba en el sofá, miraba la televisión y tomaba una copa en la mano. Buenos días, Margarita. Finalmente has llegado. ¿Apreciaste los arreglos que hice con la casa?, dijo con una expresión seria en su rostro pero sin levantar la voz. La esposa no esperaba verlo allí, así que quería saber cuándo llegaría. Después de enterarme de que dejaría mi misión antes de tiempo, decidí sorprender a mi familia. Pero creo que fuiste tú quien me dejó una sorpresa cuando llegué allí, ¿verdad?, preguntó. Y tampoco uno muy agradable. El latido del corazón de Carol se aceleró. Trató de hablar, pero no pudo encontrar las palabras, por lo que John Lincoln la interrumpió. Todo lo que pasó mientras estaba en el extranjero, ya lo sé. No hay necesidad de más explicaciones. Margaret, estoy extremadamente insatisfecho. Junto a ti, Lillian y Henry. Gente que creía que eran mis parientes, exclamó el capitán del ejército. No puedes tratarnos así, John, le digo. Tomemos asiento y hablemos. No puedes dejarnos así. ¿A dónde vamos?, preguntó la mujer. El cónyuge luego declaró que Emma había regresado a su habitación. También aclaró que los otros 3 se hospedaban en la residencia. ¿Qué clase de hombre realmente pensaban que era? Durante 4 días, Emma durmió en la cocina. Debido a lo sucedido, ahora guardarás los colchones en el garaje y pasarás la noche allí. Dijo, me parece justo. En respuesta, Henry y Lillian gritaron que no actuarían de esa manera. John, eso es ridículo. Cuando tu esposa y tus hijastros se vayan de la casa, ¿los permitirás? Margaret discutió por sus hijos y preguntó, ¿estás loco? La esposa que pensé que tenía era un engaño. Y si alguien ha estado mintiéndome todo este tiempo, no les voy a dar otra oportunidad, continuó. Luego, advirtiéndoles a todos que no lo hicieran de nuevo dejando sola a su hija, John usó la voz más severa que pudo conjurar para recordarles que todos habían traicionado su confianza y que la casa ya era suya antes de que él la reconociera. Si no querían pasar unos días en el garaje, deberían haberse ido. En el hombro de Henry, Lillian comenzó a llorar al mismo tiempo. Carol se negó a ceder a las demandas de su marido, aunque sabía que era su última oportunidad.
Aceptaré cualquier pago que tengas para ofrecerme por esto, John, ya verás. La esposa gritó, te arrepentirás. No, no robarás nada más que sea mío, replicó John en voz baja. Por teléfono, le dije previamente a la policía y a mi abogado lo que le hiciste a mi hija. Incluso hay un testigo presente. Carol, lo que hiciste equivalió a encarcelamiento falso y crueldad. El hombre dijo, volteándose para subir las escaleras y quedarse en la habitación con Emma, así que junta tus cosas y sal de aquí antes de que la situación empeore aún más para ti, desde donde podían ver a Carol, Lillian y Henry recogiendo su ropa y pertenencias abajo, metiéndolos en el coche y saliendo más tarde. Después de eso, John le dio a Emma toda su atención durante varias semanas. La nueva vecina, Fiona, siguió visitando a la niña casi todos los días. Estaba decidida a que Emma no pasara por el trauma que había causado lo que había sucedido. Rápidamente se enteraron de que el resultado de la denuncia de John fue que Carol tuvo que llegar a un acuerdo con un fiscal para evitar ser arrestada. Se le exigió pagar una multa, someterse a la supervisión continua de un trabajador social y hacer cientos de horas de servicio comunitario. Tan pronto como John inició el proceso de divorcio, se firmó todo el papeleo. Era consciente de que Emma, el único miembro vivo de su familia, ahora recibiría toda su atención. Ya no se esperaría que realizara deberes militares fuera del país. Pero Fiona era una visitante habitual de la casa. En otros momentos, servimos pasta y lasaña en platos en lugar de llevar dulces y pasteles. Al principio, estaban destinados exclusivamente a la mujer. Sin embargo, rápidamente comenzó a prepararse para John. En un instante, tenía el almuerzo listo para los tres. John y Fiona se estaban acercando. Emma no parecía superar la tragedia porque volvía a ser una persona alegre y habladora. Ella fue la primera en preguntarse si tal vez estaba comenzando una nueva familia. Si te gustó la historia, te pido que por favor dejes un me gusta, y este otro video que está apareciendo ahora en la pantalla probablemente también te emocione. Buena sesión, y hasta el próximo video.